Sí, doctor. ¿Quién les ha hablado un poquito de imágenes? ¿Con quién han hablado un poco de esto? Pues es que hablarlo en sí no es, solo nos lo ponen en los ECOES y en los talleres. Ya, ok. ¿Han podido tener sus rotaciones? Sí, doctor, de manera virtual, las rotaciones. Y pues digamos de hablarlo así, tuvimos una clase como de paraclínicos con el doctor Valencia y él pues como mencionó eso ahí como a grandes rasgos y después dijo que tendríamos esta clase con usted. Listo, ok. Espérenme un segundo que no me ha dejado compartir todavía la pantalla que necesito compartir. Que después de, bueno, ustedes ya casi van a terminar semestre. ¿Cuándo terminan? De este viernes en 8, doctor, pues se supone. Ah, bueno, y con respecto a las imágenes diagnósticas, ¿qué dudas se les han creado? ¿Qué les ha llamado la atención durante este semestre con respecto a imágenes? Bueno, entonces vamos a, las ecografías son todas raras. Sí, vamos a ver ahorita un poco a grandes rasgos de esto, pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pretest como para ver qué les ha quedado de pronto, qué han visto un poco este semestre y digamos que después vamos a hablar un poco acerca de los temas que van a estar incluidos allí en el pretest. ¿Listo? Entonces me confirman por favor si están viendo la pantalla de Kahoot. Sí, doctor. Bueno, entonces vayan ingresando todos a Kahoot. Y ya va a aparecer entonces el pin para que podamos jugar un poco. Doctor, ¿nos puede dar el código por favor? Porque pues en pantalla no se está ¿No están viendo. viendo la pantalla? Pues se está viendo la parte donde usted como lo gestiona, pero el código no, señor. Ah, bueno, dame un segundo. Entonces me toca compartir la otra pantalla. Denme un segundo. Ahora sí. Eso va a quitar un momento mi cámara Sí, porque se me señor. está poniendo muy lento el internet. Yo le estoy preguntando a usted que si oye, trabaja Sí, no tiene mucho.
Bueno, ya llevamos 35 personas conectadas acá, Doctor. 36, ya casi. Buenas tardes. ¿Alguien ha Qué tenido pena. dificultades para conectarse? Doctor, buenas tardes, qué pena, ¿me escucha? Buenas tardes, sí. Doctor, ¿cómo está? Cuéntame. ¿Es tan amable, podría quitarle el volumen de la parte, en la parte superior aparece como una bocina, ahí en la página que usted Ok, tiene? Sí, por favor, gracias. listo, Muy ¿mejor? amable. Sí, señor, gracias. Listo, dale. Ya, 38. ¿Alguien que tenga dificultad para conectarse en este momento? Bueno, vamos a dar inicio con los que están conectados para que podamos avanzar. Entonces vamos a jugar. Listo, perfecto. Entonces vamos con 10 rayos X, que era la respuesta correcta. Por acá me dijeron varios que energía electromagnética, otros tantos ondas de radiofrecuencia y por acá 3 ondas de sonido. Ahorita vamos a volver a explicar un poquito al respecto para retomarlo. Esto lo habíamos visto el semestre pasado. Y por acá va de primera Ana. Bueno, perfecto, ya se van acordando un poquito de las clases del semestre pasado. Entonces, recuerden que la resonancia magnética siempre utiliza, pues es la única de los equipos de imagen que utiliza dos tipos de energía, que son las ondas electromagnéticas y las ondas de radiofrecuencia. O la energía electromagnética por el campo magnético que genera. Y por acá sigue Ana al frente. Bueno, ahí me quedó mal redactada, pero bueno, no hay problema. Ahí quedó, digamos que la respuesta arriba. Pero sí, recuerden que son ondas de ultrasonido. La ecografía es el equivalente a ultrasonido, ondas de alta frecuencia por arriba de 1 MHz o 1 millón de hertz. Y bueno, Ana les está cogiendo mucha ventaja. Estos ya son unos temas que vamos a hablar un poco el día de hoy, pero vamos a ver cómo están en esta parte hasta el momento.
Listo, perfecto. Acuérdense, acá estamos hablando de fácil acceso y confiabilidad para la valoración. Digamos que con los otros, yo también, excepto con la radiografía, yo pudiera también evaluar de forma muy confiable la vesícula biliar, pero no son tan accesibles como la ecografía. Listo, perfecto. Por acá la mayoría, bueno, en sus rotaciones muy seguramente o en sus estudios han identificado el ataque abdominal como el estudio de elección para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Bueno, ¿y quién va a desbancar a Ana? Que no la han dejado bajar de ahí de primero. Listo. Ahí esa pregunta tiene un poco de trampa, pero bueno, es importante que tengan claro esta parte y es que la clínica, la clínica siempre va a primar en el diagnóstico del apendicitis, es un diagnóstico eminentemente clínico. Tenemos ayudas de imágenes que nos pueden dar luces en algún momento para evitar las laparotomías que se van en blanco o los estudios exploratorios que se van en blanco, pero evidentemente el abdomen agudo tiene un alto componente clínico. Uy, qué rápido están respondiendo este, la tenían clara. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad diverticular sí lo podemos hacer por colonoscopia, pero en la colonoscopia simplemente se ve la presencia de los divertículos en la pared abdominal. Las complicaciones de la enfermedad diverticular son de tipo extraintestinal por la perforación. Entonces, esas complicaciones las vamos a identificar mucho mejor con la TAC. Perfecto.
Listo, perfecto. Pero veo que la mayoría se acuerdan de nuestro semestre pasado con algunas de las cosas que vimos. Entonces acá como quedó la tabla de posiciones. Nunca pudieron, bueno, sí desbancaron a Ana. Siempre nos aparecía de primera. Bueno, vamos entonces a dejar acá de presentar esta página y vamos a la parte de nuestra presentación. Bueno, muchachos, difícil, fácil, ¿cómo les pareció? Pues doctor, chévere. Pues algunas cosas ya las sabíamos, ya las habíamos leído, ya sabíamos de ellas por rotaciones, otras fueron como inferencias que uno hace y pues otras sí. Bueno, pero eso que estás diciendo, Simón, es muy importante, porque pues el hecho también es poder razonar, poder pues lógicamente pensar de forma lógica con los conocimientos que ustedes tienen y eso es a lo que finalmente tienen que llegar. Hay muchas cosas que necesitamos memoria, eso es innegable, pero también necesitamos en el ejercicio profesional necesitamos eh, mucho sentido común, mucha lógica para poder integrar esos conocimientos que ustedes tienen y poder llegar a la toma de decisiones más adecuada. Eso realmente digamos, a lo que se pretende llegar con el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Permítanme un segundo que no me quiere dejar poner la presentación. Esto hoy me ha fallado por todos lados. ¿Se me confirma si están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, señor. Ok, bueno, la cámara no me quiso volver a funcionar. Bueno, vamos a, discúlpenme, voy a quitarla para no correr el riesgo de, bueno, vamos a ver si me funciona. Si me pone lento esto, me toca quitarla para no correr el riesgo de que se nos caiga nuestra presentación. Bueno, muchachos, entonces, así como lo estábamos hablando ahora o como estábamos viendo en ese pretest, hay una serie de situaciones que se presentan de forma habitual con respecto a la patología abdominal. Entonces, ustedes, pues casi todo lo que están viendo en este semestre o lo que han revisado, lo que han estudiado este semestre, se refiere básicamente a patologías de tipo abdominal y pues concentrado en el sistema digestivo. Aunque, pues recuerden que en el abdomen hay otros órganos que no hacen parte del sistema digestivo, pero que también nos pueden representar parte importante de patología y que son diagnósticos diferenciales de de esas patologías que pueden presentarse en el sistema digestivo. Por ejemplo, en el caso de dolor abdominal, ustedes, ¿cuáles son sus diagnósticos diferenciales grandes? Ustedes, ¿cuáles son las causas principales que vieron de dolor abdominal agudo? Ángela Daniela Espinosa, ayúdame un poquito. Una apendicitis. Listo, apendicitis, ¿qué más? Por acá dicen pancreatitis, ¿qué más? Gastritis también. Entonces ya empezamos a tener diagnósticos diferenciales acá como el embarazo ectópico, que no es del sistema digestivo, pero que nos puede o le puede provocar dolor abdominal al paciente, úlceras gástricas, rupturas de víscera hueca, o sea, una ruptura, por ejemplo, de una úlcera gástrica. ¿Qué más? Dolor abdominal, todo lo que se les ocurra de dolor abdominal.
enfermedad inflamatoria intestinal, por ahí leí también absceso hepático, ¿qué más? Esos son diagnósticos que tenemos que tener ya a estas alturas, claro. ¿Qué produce dolor abdominal? La diverticulitis. Bueno, el cáncer, dependiendo de donde esté situado y pueda producir, por ejemplo, obstrucciones, por ejemplo, obstrucción de la vía biliar, obstrucción intestinal, ¿sí? El cáncer por sí solo, digamos que tiene unas etapas donde no va a ocasionar dolor. El cólico biliar, litiasis vesicular, coledocolitiasis, todas las litiasis renal, por ejemplo, las infecciones urinarias, pielonefritis, listo, procesos inflamatorios. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora del dolor abdominal, las tenemos que tener en mente y las vamos depurando dependiendo de la clínica del paciente. Debemos siempre situarnos en el nivel de atención en donde estamos y con qué métodos diagnósticos o métodos de apoyo diagnóstico contamos. Como les dije en un principio, lo principal es la clínica. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes están en su consulta, y yo sé que el doctor Valencia siempre nos dice, porque a mí también me lo dijo en algún momento y los profes nos dicen mucho esto, y es que cuando usted se para el escritorio y va a hacer el examen físico, usted casi que va a hacer un examen físico enfocado, no a ver a qué se encuentra, sino ya enfocado con esa historia clínica, con ese interrogatorio que usted hizo, con esa anamnesis, uno va enfocado de pronto a descartar ciertas cosas, porque ya desde la anamnesis estamos empezando a pensar en una serie de diagnósticos y vamos descartando unos y reforzando otros. Después de hacer el examen físico y después de terminar nuestra exploración, pues entonces pasa lo mismo con las imágenes diagnósticas. Ya yo tengo que estar con un diagnóstico orientado y las imágenes diagnósticas son apoyo diagnóstico. ¿Listo? Cuando yo ya tengo una sospecha y enfoco qué es lo que voy a hacer con ese paciente, qué imágenes voy a solicitar. Y pues obviamente depende de lo que disponga en el momento también. Una de las principales cosas de las que disponemos son los rayos X. Esto lo vamos a tener disponible en el primer nivel de atención, en su rural, por ejemplo, donde van a de pronto estar en primeros niveles de atención, lo van a tener disponible. Entonces, va a ser muy útil para nosotros identificar algunas cosas. Lastimosamente, hay muchas cosas que se le escapan a la radiografía de abdomen, sin embargo, debemos tratar de sacarle el mayor provecho posible. ¿Cuáles son las indicaciones principales o cuáles son los eventos principales donde uno utiliza radiografía de abdomen, por ejemplo, en el contexto de la patología abdominal o del dolor abdominal? Pues básicamente, dolor abdominal con sospecha de obstrucción intestinal. Ese sería uno de nuestras primeras ayudas con el tema de rayos X convencionales. Allí vamos a poder identificar todo lo que vimos el semestre pasado. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos signos en la radiografía de abdomen? Doctor, se le está entrecortando, no se entendió la última parte. No, solo que si recordábamos y ahí empezó. Esteban, no te escucho muy bien. Doctor, que se le entrecortó la última parte. Muchachos, discúlpenme, voy a apagar la cámara a ver si de pronto mejora un poco y no se nos corta tanto. ¿Listo? Bueno, les decía que uno de los principales apoyos por parte de la radiografía de abdomen va a ser en ese dolor abdominal en donde sospechamos obstrucción intestinal. Allí nos va a aportar bastante la radiografía de abdomen. Lastimosamente hay muchas cosas que se le escapan a la radiografía, pero pues vamos a tener que tratar de sacarle el mayor provecho posible. Entonces, recuerda en la obstrucción intestinal algunos de los signos radiológicos que habíamos visto el semestre pasado. ¿Recuerdan alguno? Más de 3 niveles hidroaéreos, doctor. Listo, más de 3 niveles hidroaéreos. ¿Qué más? El signo de grano de café en el vólvulo intestinal, bueno, el vólvulo del sigmoides. Bueno, eso es una obstrucción intestinal por vólvulo. Bien, ¿qué más? Peritoneo.
¿Qué más? Neumoperitoneo. Bueno, en una ruptura, por ejemplo, de víscera hueca o, por ejemplo, en el caso de una complicación, pues ya en una ruptura de un divertículo, bueno, pudiéramos tener aire libre e identificar neumoperitoneo. ¿Qué más? Doctor, por ejemplo, para diferenciar cuándo es de intestino delgado e intestino grueso, si son como asas que se ven en la parte de la periferia o en el centro. Listo, perfecto. Entonces, miren, como tú dices, debemos identificar, uno, la distensión de asas intestinales e identificar si son asas intestinales delgadas o asas intestinales gruesas. ¿Qué pasa con las obstrucciones? Pueden ser de dos tipos. Recuerden que pueden ser mecánicas o funcionales, que sería el ilio. Entonces, en las mecánicas podemos tener, por ejemplo, bueno, un cuerpo extraño puede hacer una obstrucción, un vólvulo nos podría hacer una obstrucción, eh, un tumor podría hacer obstrucción. ¿Listo? Las causas mecánicas, en el caso de los niños, la atresia duodenal, el síndrome adherencial. ¿Listo? Todo eso son causas mecánicas que pueden causar obstrucción. Y las causas funcionales, la disminución de la peristalsis o la reducción de la misma. Entonces recuerden, por ejemplo, en los postoperatorios y, por ejemplo, el uso de drogas anticolinérgicas también nos puede producir disminución de la motilidad intestinal con un síndrome obstructivo o pseudoobstructivo. ¿Qué vamos a tener en ese síndrome? Pues vamos a tener el dolor abdominal, pero en la radiografía lo que vamos a tener es dilatación del asa intestinal o de las asas intestinales proximales a la obstrucción, o sea, las asas intestinales que están antes de la obstrucción van a estar dilatadas, porque hay algo que está obstruyendo y no está dejando pasar. Vamos a tener presencia de niveles hidroaéreos más de 3 y vamos a tener ausencia de gas intestinal distal al sitio de la obstrucción, porque no nos va a dejar pasar nada, no nos va a dejar pasar ni siquiera el gas. Entonces, esos son los signos radiológicos. ¿Qué más podemos, en qué más nos puede ayudar con mucha frecuencia la radiografía de abdomen? Por ejemplo, la sospecha de litiasis renal. Puede que nos ayude, puede que no. O sea, no necesariamente, o sea, si yo logro ver una imagen que me haga pensar en una litiasis en la radiografía de abdomen, perfecto, me apoyó el diagnóstico, me ayudó. Pero que yo no vea nada no me descarta la posibilidad de una litiasis. Y, por ejemplo, la ingestión de cuerpos extraños, que va a ser muy frecuente, se van a acordar de mí en el rural, y sobre todo esta imagen del niño que se traga la monedita. Esos son muy, muy, muy frecuentes. Hay otros signos o hay otras cosas que nos pueden ayudar en el síndrome o en el dolor abdominal agudo, pues con respecto a la radiografía de abdomen, pero ya son un poco más detallados. Por ejemplo, no me gusta mucho, aunque ahorita lo vamos a mencionar. Por ejemplo, en el caso de la apendicitis, pudiera haber cosas que nos apoyen el diagnóstico de apendicitis. En el caso, por ejemplo, de que lográramos observar un apendicolito o fecalito, una litiasis, una piedrita dentro del apéndice ubicado pues o proyectado en la fosa ilíaca derecha. Eso nos podría apoyar nuestro diagnóstico. Entonces recordemos un poquito que es bien importante, muchos dijeron entonces en el pretest que teníamos 4 proyecciones para la serie abdominal en la radiografía de abdomen en ese estudio del síndrome obstructivo. Pero entonces, ¿para qué sirve cada una de ellas? ¿Alguien recuerda para qué sirve esta primera, que sería la proyección frontal o proyección AP en decúbito supino? Doctor, también serviría para casos de obstrucción. Y claro, estamos hablando, o sea, en este momento estamos hablando de la serie abdominal, en el caso, por ejemplo, de la obstrucción. Pero recuerdan para qué nos sirve, o sea, qué es lo que tenemos que buscar o qué es lo que tenemos que identificar en esta proyección. Niveles hidroaéreos. No, Perdón, pensé que era la diferencia. entonces, acá, exacto, Caterina, vamos a tener que ver la distribución de las asas intestinales. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta radiografía, ¿les parece que es asas intestinales delgadas o gruesas? Delgadas, doctor. Daniel,
por acá dice gruesas. Doctor, se le escucha entrecortado un poquito. Que alguien de pronto, por acá chicos, ¿me escuchan allí? Ya, doctor, ya lo escuchamos. Ya, que se me fue la señal un momento. Qué pena con ustedes. Les decía, bueno, yo soy preguntoncito y me gusta hacer esta dinámica de preguntar, pero tal vez vamos a omitir un poco este tema de las preguntas el día de hoy en aras de que no se nos vaya a ir la conexión y nos quedemos con este tema por ver. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, recuerden, por acá me decían ahora que asas intestinales gruesas. Entonces, eviten sentirse tentados a decir de inmediato que son asas intestinales gruesas porque las vean de pronto muy grandes. Recuerden que hay dos cosas importantes que tenemos que preguntarnos acá. Una, ¿tienen distribución central o tienen distribución periférica? Entonces, para mí tienen una distribución central. ¿Listo? Y si soy más detallista, por acá yo veo que hay gas intestinal, que este sí corresponde, parece ser un poco al colon, en la periferia. Entonces, distribución central y la segunda pregunta, ¿tiene o no tiene válvulas conniventes? Que son todas estas líneas, que son las rugosidades intestinales, que son delgadas, lineales y transversales. Entonces, si tiene distribución central y tiene válvulas conniventes, corresponde a intestino delgado. Entonces, esta proyección nos sirve para eso, para observar el patrón de distribución de las asas intestinales, identificar si hay dilatación. ¿Listo? La radiografía de pie. Entonces, acá así como estaba diciendo Esteban ahora, ¿para qué nos sirve? Para ver niveles hidroaéreos. ¿Qué es eso? Entonces, recuerden que cuando tenemos la obstrucción intestinal, por lo general vamos a tener líquido y aire en esas asas intestinales. Cuando ponemos el paciente de pie, entonces el líquido por física se va hacia abajo, el aire va hacia arriba y aparecen estas líneas horizontales, ¿sí? Que corresponden con niveles hidroaéreos. Es donde se separa el líquido del aire. Entonces, eso me va a marcar a mí más de 3, ya me va a marcar a mí también que pueda corresponder con una obstrucción intestinal. ¿Por qué decimos que más de 3 o 3 o más? Porque normalmente yo en la cámara gástrica pues voy a tener contenido a veces líquido y aéreo por la ingestión, entonces a veces puedo tener nivel hidroaéreo en la cámara gástrica, en la primera porción del duodeno, y no necesariamente va a corresponder con una obstrucción intestinal. La lateral de pie. Ana Sofía Orozco. Ana Sofía, cuéntame, ¿esta recuerdas para qué se utiliza o qué es lo que queremos ver acá? Doctor, ¿me escuchan? Ay, te escucho, doctor. Sí, te escucho bien. Bueno, como decía mi compañera Karen Sofía, es la presencia de gas en el recto. Ah, listo. Ok, por ahí ya vi el mensaje. Listo, perfecto. ¿Ahí tú estás viendo gas en el recto? ¿Sí o no? Poco, poquitín. Poquitín, ¿no? Estamos viendo gas en el recto. Miren, muchachos, recuerden que ya el recto lo vamos a tener en la proyección lateral, lo vamos a tener por delante del sacro. ¿Listo? Entonces, acá vemos una burbuja aérea. ¿Listo? Esto sería gas en la ampolla rectal. Entonces, con esto nosotros sabemos que hay gas intestinal distal. Y eso es importante para nosotros en la definición de ese síndrome obstructivo o pseudoobstructivo. ¿Listo? Si no vemos presencia de gas distal en la proyección lateral, entonces lo mencionamos y pues miramos con el resto de hallazgos que hayamos tenido, más la clínica, y pues podemos dar nuestro diagnóstico. Y como decían ahora, en la radiografía de tórax, que sería la otra proyección que utilizaríamos, pues lo que vamos a buscar básicamente es la presencia de neumoperitoneo. ¿Cómo lo vamos a ver? Como es una radiografía de tórax proyección frontal,
que es una proyección póstero-anterior con el paciente de pie, pues si hay un neumoperitoneo, el aire va a subir y se va a ubicar entre el diafragma y la silueta o la sombra hepática, y la sombra del vaso en el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces vamos a ver presencia de aire libre en cavidad peritoneal correspondiente a un neumoperitoneo. ¿Preguntas o dudas hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, vamos a continuar. ¿Sí me están bueno, que ya sí me están escuchando. Me preocupo cuando hay tanto silencio y no sé si me quedé hablando solo. Bueno, ¿qué más podemos tener en la radiografía de abdomen? ¿Qué otras cosas pueden pasar? No quiere decir que porque yo ocasionalmente pueda ver esto, sea un estudio de elección para yo identificarlo. Quiere decir que me puede apoyar, me puede ayudar. Por ejemplo, si yo estoy en el primer nivel de atención, tengo un paciente con un dolor abdominal y tengo de pronto dudas, estoy esperando el cuadro hemático, estoy esperando el parcial de orina, si tengo unas bilirrubinas, estoy esperando unas bilirrubinas porque estoy sospechando, bueno, de pronto, eh, em, o estoy por ejemplo, con un paciente con un síndrome ictérico. Es igual el otro que yo le puedo echar mano es a la radiografía de abdomen, aunque no sea el método de elección. Y tengo que identificar las diferentes estructuras, tengo que identificar las diferentes situaciones que se me pueden presentar en esa radiografía, como en este caso. Recuerden que yo puedo tener entre la sombra del riñón, que no la podemos ver totalmente bien acá, que estaría como por aquí. Parece ser que sí, parece ser que está por acá. Aunque no la veo bien por todo el gas intestinal, la izquierda sí la veo muy bien, pero entre el riñón y el hígado tengo esta imagen, que al hacerle ecografía, pues identifico que se trata de una litiasis dentro de la vesícula biliar. Y sí, el tema de la ecografía, ahorita vamos a ver un poco de eso, sí son muy raritas. ¿Qué pasa? La ecografía es operador dependiente, o sea, depende de quién lo esté manipulando, depende del momento del paciente, depende de las condiciones del paciente, porque muchas veces el gas intestinal, perdón, en general, todo este gas intestinal en pacientes que no tienen ayuno, en pacientes que son en urgencias, pues puede taparme la visión de algunas estructuras en la ecografía abdominal. Pero bueno, retornemos a la parte de la radiografía. Recuerden que en la vesícula biliar se forman los cálculos biliares con una matriz de colesterol. Entonces, esa matriz de colesterol es radiolúcida. Recuerden que se va a ver como negrita o se va a ver transparente. Esa matriz de colesterol posteriormente se va a calcificar. Entonces, en este caso, es muy característico de algunas litiasis vesiculares que tengan la periferia blanca, o sea, la periferia radiopaca, correspondiente a la calcificación de esa matriz de colesterol, y la matriz de colesterol se va a ver radiolúcida, o sea, centro radiolúcido, periferia radiopaca. Eso me puede orientar en algún momento a decir, no, eso es una litiasis que está en vesícula, porque a veces puedo tener la duda si es una litiasis que está en el riñón o es una litiasis que está en la vesícula. Eso me puede ayudarme a orientar en algún momento. Caso de paciente con dolor abdominal. ¿Qué les parece que está señalando esa flecha blanca? El apéndice, doctor. Listo, entonces, pues realmente no está señalándonos el apéndice, pero sí nos está señalando una litiasis que está dentro del apéndice, o sea, el apendicolito. Entonces, hay unos signos radiológicos, unos signos en la radiografía de abdomen que pudieran orientarnos o apoyarnos un diagnóstico de apendicitis. Digamos que el más claro en algún momento es este, la presencia de una imagen de litiasis en proyección de la fosa ilíaca que pudiera corresponder con un apendicolito.
Para la apendicitis, realmente, como les hablaba, lo primordial es la clínica, el diagnóstico es eminentemente clínico, pero hay unos signos o una ayuda que nos puede dar la ecografía y otra ayuda que nos puede dar la tomografía. Entonces, entre los dos, digamos que es más fiable la tomografía, pero es más rápido, de más fácil acceso la ecografía. Pero como les decía, la ecografía depende de las condiciones del paciente. A veces hay apéndices que están retrosecales o que están en posiciones que no permiten su identificación. De hecho, muchas veces no logramos identificar el apéndice durante la ecografía. ¿Listo? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Por ejemplo, pancreatitis crónica. Esta no sería causa de dolor abdominal agudo, pero es bueno que, por ejemplo, observen que se puede calcificar ese páncreas y podemos ver todas estas calcificaciones que nos están dibujando la silueta del páncreas y si les llega a aparecer, pues ya saben a qué corresponde. En este caso, esta radiografía de un paciente con dolor abdominal en el flanco derecho, que se irradia hacia hipogastrio intenso desde hace 24 horas. ¿Qué les llama la atención en esta radiografía? Masa a nivel del hígado, de contorno blanco. ¿Esta? Sí. Listo. ¿Qué más? Entonces, acuérdense, cuando vean estas imágenes, de pronto no te lances a decir masa. Te puedes decir, hay una imagen radiopaca con tales características, está redondeada, proyectada en el hipocondrio derecho, está un poco como en el área entre el polo superior del riñón y el hígado, ¿cierto? ¿Algo más les llama la atención? Con ese cuadro clínico que les di, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Su sospecha diagnóstica, litiasis renal, dicen por acá, listo. Entonces, en la litiasis, bueno, es que no es del semestre de ustedes, pero pues es uno de los diagnósticos diferenciales. Uno lo que espera, o sea, la litiasis renal, ¿cuándo duele? Cuando el cálculo se mueve. Listo, perfecto. O sea, cuando por acá dicen, cuando se mueve, cuando obstruye. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cálculo se desprende del riñón y trata de pasar por el uréter hasta la vejiga. Y si el cálculo está obstruyendo parcial o totalmente, pues hay un aumento de presiones que va a generar dolor. Recuerden que el uréter tiene músculo, tiene una peristalsis y trata de vencer esa obstrucción generando un dolor intenso. Entonces, ¿yo dónde tengo que buscar la litiasis? Pues tengo que buscar la litiasis sobre la sombra de los riñones, pero también en el recorrido de los uréteres. Entonces, debo buscar en el trayecto hipotético del uréter, porque yo no lo logro ver en la radiografía, si puede ver una imagen que me sugiera que hay un cálculo en tránsito hacia la vejiga y ese sea la causa del dolor. ¿Listo? Ya igual, pues yo lo valoraría con ecografía para poder observar mucho mejor. Pero la radiografía nos puede ayudar en este aspecto. Vamos a hablar un poquito acerca de la resonancia magnética. Lo puse acá, digamos que de segundo, pues también para que nos alcanzara el tiempo y no de pronto no quedarnos sin hablar un poco de ella. Tal vez no es de los estudios que ustedes más van a ver, pero sí es importante que identifiquen para qué sirve. Entonces, muchachos, en el tema de resonancia magnética, recuerden algo. Pues uno, lo que hablábamos en el pretest, utiliza dos tipos de energía, utiliza un campo electromagnético y utiliza ondas de radiofrecuencia para la formación de la imagen. ¿Qué es importante? Ustedes deben orientar al paciente, aunque en los centros de imagen les van a dar las indicaciones de qué
pueden, qué no pueden y qué deben hacer antes del examen, pues recuerden que están frente a un campo electromagnético. Entonces, incluso ustedes, si van a llevar a algún paciente algún día, recuerden que deben evitar tener objetos ferromagnéticos, objetos metálicos, celular, pulseras, aritos, cosas en el cabello. Deben evitar entrar con la billetera y los chips de las tarjetas de crédito, débito, eso se puede dañar por el campo magnético. Y pues obviamente deben evitar entrar con el paciente en una silla de ruedas que no sea especial para allí o en una camilla que no sea especial para la zona del resonador porque pueden ocurrir accidentes. ¿Para qué nos sirve la resonancia? La resonancia magnética nos ayuda, digamos, a caracterizar muchas de las lesiones que se ven inicialmente en otros tipos de estudio. Acá como está señalado, dice, obtener imágenes claras de los órganos y estructuras intraabdominales en diferentes planos. ¿Listo? Y caracterizar las lesiones observadas en otras técnicas con el fin de aclarar el diagnóstico, proyectar un pronóstico y definir un tratamiento. Me explico. Ustedes tienen un paciente que por ecografía, por ejemplo, le observaron una imagen, ahorita la vamos a ver, una imagen ecogénica, o sea, blanquita en el hígado. Eso, digamos que tiene características de algo benigno que se llama hemangioma. Es un tumor benigno, vascularizado, ¿listo? Tiene unas características, pero hay que descartar que se trate de otras cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios que se pudiera hacer es la resonancia magnética simple y con contraste. Recuerden que estos estudios ya se pueden hacer contrastados. Entonces, dependiendo de las características que tenga esa imagen que observamos inicialmente en la ecografía, cómo se comportan las diferentes secuencias que hace la resonancia, me puede indicar qué tipo de tumor es, incluso si es benigno o tiene comportamiento maligno. Y pues ubicarlo bien, identificar si hay más lesiones que tal vez no se hayan podido ver por ecografía, incluso si están muy pequeñas. Entonces, digamos que este nos va a ayudar a definir algunas situaciones que estamos observando inicialmente por otros métodos diagnósticos. Algunas veces se utiliza, por ejemplo, en pacientes con dolores inespecíficos, caracterización de tumores, por ejemplo, también en los tumores pancreáticos o las lesiones pancreáticas que pudiéramos sospechar que son tumorales y que pudiéramos sospechar que, disculpen, que se me fue un momento, acá la señal parece ser. Que se pudiera sospechar en el páncreas que son lesiones tumorales malignas, también se puede hacer la resonancia simple y con contraste para poder para poder observar más características durante las diferentes secuencias que nos plantea la resonancia y dependiendo del comportamiento de esos tumores en las diferentes secuencias, pues definir de qué tipo son, qué pronóstico tienen o cuál es el manejo que se les va a dar. Hay algo también importante acá y es que se pueden hacer, por ejemplo, colangioresonancias. ¿Alguien ha escuchado eso de colangioresonancia? ¿Qué es eso? Juan Felipe, resonancia de vías biliares. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Por ejemplo, cuando observamos en la ecografía abdominal dilatación de la vía biliar, y no observamos obstrucciones aparentes, o no podemos observar de pronto un cálculo que la esté obstruyendo, o por el contrario, observamos un cálculo pero tenemos sospecha de que hay algo más. Por ejemplo, tenemos sospecha de tumores de la vía biliar, se puede hacer la colangioresonancia. Ella nos va a dibujar muy bien la vesícula y toda la vía biliar intra y extrahepática para nosotros valorarla de mejor forma, identificar si hay tumores, identificar si hay cálculos. Por ejemplo, ahora en una de las preguntas del pretest, una de las opciones era la CEPRE, la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, que realmente es un procedimiento endoscópico,
Realmente no es un procedimiento estrictamente de imágenes o de imágenes diagnósticas desde el punto de vista de la imagenología, pero que también nos puede ayudar a estudiar la vía biliar y a intervenirla, que sería un estudio tanto diagnóstico como terapéutico, por ejemplo, en el caso de los cálculos de la vía biliar extrahepática, por ejemplo, en el colédoco. Dentro de las indicaciones, digamos que por órganos, la resonancia en el caso del hígado, por ejemplo, detección de lesiones focales hepáticas, o sea, por ejemplo, caracterización de lesiones que ya, como les decía, que ya estamos viendo que son focales en el hígado y que necesitamos determinar su naturaleza. Eh, Sospecha de metástasis, evaluación de enfermedades, digamos, difusas o metabólicas como la hemocromatosis, hemosiderosis, que afectan mucho el hígado, evaluación de la cirrosis hepática, de la fibrosis hepática, por ejemplo. Se pueden hacer, a ver, dentro de la cirrosis hepática o la fibrosis hepática, digamos que el gol estándar para el diagnóstico es la biopsia hepática, pero es un diagnóstico invasivo. Entonces, hay algunos métodos, incluso de ecografía, que se llaman elastografías y están avanzando en gran medida. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen esas elastografías es medir la rigidez hepática. Entonces, con base en la rigidez del hígado, se puede establecer el grado de fibrosis que tiene y se puede dar unas características para definir, pues uno, en qué estadio de fibrosis está y pues proponer los tratamientos o el seguimiento del paciente. Hay elastografía tanto por resonancia como por ecografía. Tienen algunas limitaciones y hay otro equipo en particular que se llama FibroScan, que ya es por ondas mecánicas que se mide, digamos que el desplazamiento de una onda mecánica en el hígado y con eso se determina el grado de rigidez o de fibrosis que pueda tener la glándula hepática. También se puede utilizar en la evaluación de respuesta a tumores, entonces en el seguimiento después del tratamiento de un tumor también se puede utilizar la resonancia magnética para identificar. Pero hay, digamos que hay uno que no les voy a mencionar acá y es que en los tumores de origen ginecológico, por ejemplo, en los quistes de ovario o en las lesiones anexiales, se utiliza muchísimo para caracterizarlos y para poder observar el comportamiento de estos. Por ejemplo, acá tenemos, en el lado izquierdo tenemos una ecografía de hígado y estamos observando el lóbulo hepático derecho y observamos una imagen ecogénica nodular o una imagen ecogénica focal que no le vemos más características. Esto posiblemente se trate de un hemangioma. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pudiéramos hacer una tomografía en 3 fases, o sea, con contraste, y lo observamos con el contraste en una fase, perdón, sin contraste en una fase simple, con contraste en una fase arterial, o sea, que el contraste esté en las arterias, y con contraste en una fase venosa o portal, donde el contraste la mayoría va a estar en la circulación venosa. Pero también lo podemos hacer de esa manera en la resonancia. Entonces podemos ver una resonancia en una fase simple, donde vemos la lesión que se muestra hipointensa, después en un estudio contrastado en una fase arterial donde se muestra hiperintensa porque captó ávidamente el contraste, y después podemos ver en una fase venosa o en una fase portal que eh, el contraste se basa hacia la periferia, lo mismo que en esta fase venosa tardía. Dependiendo de la característica o del comportamiento del contraste en estas fases, pues yo voy a poder determinar qué tipo de tumor es. Por ejemplo, en este caso correspondía con un hemangioma y este es el comportamiento típico en las fases. O sea, yo no les voy a pedir ahora que se aprendan que las fases de todo esto, simplemente una información general para que ustedes puedan ir comprendiendo qué hace la resonancia, cómo funciona y cómo determina que una lesión es benigna, maligna o cómo la empieza a caracterizar para poder determinar qué hacer. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? Chicos, ¿me quedé hablando solo o están todavía por ahí?
Doctor, yo sí tengo una duda, qué pena. Cuéntame. Pues bueno, ya es como tal directamente de la parte práctica. O sea, nosotros dentro del campo clínico propiamente establecemos el diagnóstico nosotros en base a los hallazgos que tenga el radiólogo o el radiólogo puede establecer el diagnóstico. ¿O cómo es? Depende de la situación. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un paciente que, a ver, que tiene dolor abdominal. Entonces, este paciente tiene dolor abdominal, tiene distensión abdominal, dice que ha tenido dolor sobre todo cuando come huevo, o cuando desayuna, o cuando se come la bandejita paisa, y que le da mucho dolor abdominal, le dura media hora, una hora y se le quita. Entonces, tú clínicamente ya estás estableciendo un diagnóstico, vas, lo examinas. Tú clínicamente, por ejemplo, ¿qué diagnóstico te gustaría ahí o qué sospecha diagnóstica tienes? Pues por ingesta de grasas puede ser una pancreatitis. Mm, O bueno, diga, el pero es un dolor que problema, viene desde hace, dime, problema biliar, perdón, doctor. Más fácil. listo, por ejemplo, una litiasis biliar, ¿cierto? Entonces tú dices, paciente con tal cuadro clínico y tu sospecha diagnóstica o tu impresión diagnóstica es una posible colelitiasis. Ya ahí tú estás estableciendo un diagnóstico. Entonces lo envías a que se haga una ecografía de hígado y vía biliar para confirmar tu diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ya de ahí llega el paciente, se le hace la ecografía y resulta que el radiólogo dice, sí, mira, acá estoy viendo una litiasis en la vesícula biliar. Entonces, ahí estás recibiendo el apoyo o la confirmación de tu impresión diagnóstica. Entonces, esto no es una cosa de una sola persona, es también con ustedes, pero resulta que en esa ecografía además vimos esto que estamos viendo acá. Entonces ya el radiólogo, además de eso, te dice que en el lóbulo hepático derecho se observa una imagen de tales características y que sugiere que sea caracterizada con tomografía o con resonancia de 3 fases, que posiblemente corresponde con un hemangioma. Entonces ya tú confirmaste tu diagnóstico, pero ahora adicionalmente se va a hacer este proceso. Entonces después te llega el resultado de la resonancia y te dice, sí, comportamiento compatible con hemangioma. Entonces ya está el diagnóstico completo de este paciente, se va para donde el cirujano, pues tú le haces la remisión donde el cirujano le hace la colecistectomía y simplemente le van a hacer un seguimiento con ecografía a esa imagen que correspondía con un hemangioma. Entonces, digamos que no es un proceso de una sola persona, no es que el radiólogo tenga la última palabra. Recuerden que las imágenes son un apoyo diagnóstico, pero es muy importante, y de hecho yo se lo digo mucho a mis pacientes, estén en manos de un médico, o sea, que estén en manos de una persona que tenga toda la información, porque ustedes como médicos tratantes van a tener no solamente el resultado de las imágenes, van a tener los resultados de los estudios clínicos, de los estudios paraclínicos, por ejemplo, de química sanguínea, van a tener el resultado de pruebas de función hepática, de bilirrubinas, van a tener lo más importante, van a tener el paciente al frente, porque la resonancia se la solicitan al paciente y el radiólogo pues tal vez no va a ver el paciente, no va a ir a examinarlo, él va a ir a ver él va a ver las imágenes y les va a emitir un concepto, pero ustedes van a poder ver el paciente de forma integral y eso es lo importante, porque tienen que echar mano de todas estas ayudas. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Y hay otras cosas con la resonancia. Bueno, en el caso de tumores pancreáticos pasa lo mismo, caracterización de lesiones indeterminadas con los otros estudios, por ejemplo, con ecografía o con tomografía y que necesiten de una mejor caracterización con la resonancia. ¿Listo? Vamos a avanzar un poquito acá. Por ejemplo, en el caso de la resonancia, observen estas lesiones tan pequeñas. Dependiendo del comportamiento de las lesiones en el estudio con contraste, perdón, simple y con contraste, entonces se puede identificar si hay lesiones con comportamiento sospechoso, por ejemplo, de tipo tumoral. En este caso eran unas lesiones que estaban en el páncreas, tenían un comportamiento con alta captación del contraste o con alto realce con el contraste
y finalmente se les hizo biopsias, se les hizo un estudio histopatológico y se determinó un caso raro. Por ejemplo, en este caso era unas metástasis de un tumor de células renales. Entonces, esto no es lo frecuente, o sea, lo frecuente no es uno esperar que en el páncreas haya tumores metastásicos, pero pudiera haberlos también. Y esto nos ayuda a identificarlos. Colangioresonancia. Entonces, observen, hay una administración de, digamos, un medio de contraste y podemos ver dibujada toda la vía biliar intra y extrahepática y la vesícula biliar. Pero podemos ver al interior de la vía biliar las alteraciones que pueden haber, en este caso, presencia de litiasis. ¿Listo? Entonces, nos ayuda mucho en ese caso la colangioresonancia para el estudio de la vía biliar. Es un excelente estudio. Dentro del ATAC, o sea, la TAC abdominal. Entonces, esta TAC abdominal, recuerden que tiene cortes transversales o cortes axiales que incluso pueden tener reconstrucciones y verla en otros planos diferentes. ¿Para qué nos sirve la TAC? La TAC también nos sirve para identificar mejor algunas lesiones vistas por ecografía, pero también en el paciente con dolor abdominal agudo puede ayudarnos a identificar algunas patologías de tipo inflamatorio, por ejemplo, la apendicitis, por ejemplo, la pancreatitis aguda, del cual es estudio de elección para poder identificarla. Aunque yo pueda en la ecografía ver algunos signos de pancreatitis aguda, van a ser mucho más fidedignos en la TAC abdominal simple y con contraste. Y lo mismo para el tema de la apendicitis, me va a ayudar muchísimo mejor. ¿Qué voy a poder ver yo en la tomografía? Voy a poder ver prácticamente todo, voy a poder ver los órganos internos, los huesos, los tejidos blandos, los vasos sanguíneos. En ese sentido me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso o el estudio de infartos mesentéricos, en el estudio de aneurismas de aorta abdominal, el hecho de yo poner el contraste y poder hacer estudios vasculares, por ejemplo, angiotomografías abdominales, me puede ayudar a la valoración de todas esas estructuras arteriales. Un poco de lo que les decía, un poco de las patologías de las que nos puede orientar, pero también hay algo importante. Hay algo que hay que resaltar con la tomografía y es que por medio de la tomografía también podemos hacer intervención. La tomografía puede guiar biopsias, puede hacerse drenaje de abscesos guiados por tomografía, ¿listo? Y puede evaluar resultados de cirugías o también hacer seguimientos de tratamientos, por ejemplo, para alteraciones de tipo tumoral. Todo esto me puede ayudar la tomografía. Lo otro que les decía en el pretest, las complicaciones, por ejemplo, de la enfermedad diverticular van a valorarse muy bien con tomografía. Observen esta tomografía. Vamos a ver primero esta. Es una tomografía con contraste endovenoso en fase arterial. Acá tenemos la aorta abdominal llena de contraste y podemos ver que el contraste está en la corteza de los riñones. Tenemos el tronco celíaco. Acá nos damos cuenta que es contraste en fase arterial. Este sería el páncreas. Esta es la forma normal del páncreas. ¿Listo? Por otro lado, tenemos paciente con dolor abdominal, sospecha de pancreatitis. Observen cómo se deforma el páncreas y cómo se pueden observar disminución de la densidad, posiblemente con algunas colecciones, o sea, aumento de tamaño, alteración de su forma, se pueden ver colecciones líquidas y disminución de la densidad. ¿Por qué? Por edema del páncreas. Entonces, acá yo puedo identificar mucho mejor la glándula pancreática y puedo caracterizarla y diagnosticar mucho más fácil la pancreatitis aguda. Además que hay escalas que están ya determinadas para estadificar por tomografía la pancreatitis aguda. ¿Listo? Aparece que acá hay un cálculo también, un cálculo renal. Podemos también ver otras litiasis, por ejemplo, en este caso litiasis de la vía urinaria.
Entonces, por ejemplo, en el corte axial o en el corte axial podemos ver una imagen de un cálculo proyectada sobre el recorrido del uréter izquierdo y en esta reconstrucción coronal podemos ver la pelvis renal y el ureteral y podemos ver localizado el cálculo en su porción proximal. En este caso es el paciente de la apendicitis. Entonces, tenemos el paciente, la tomografía, vamos identificando el ciego, identificamos una pequeña porción de asa intestinal que corresponde con el apéndice engrosado y adentro vemos un cálculo. Observen cómo se ve el apéndice inflamado. Acá tenemos el ciego y tiene el apendicolito en su interior. Podemos ver también el caso de las metástasis hepáticas, entonces múltiples lesiones nodulares y las podemos identificar correctamente en las diferentes fases. Por ejemplo, en este caso es una fase arterial, pero ya se está pasando a portal. Por ejemplo, estas lesiones son hipodensas, o sea, son más bien oscuras. Cuando yo tengo la tomografía en fase simple, vamos a ver si yo tengo en este hígado, en esta tomografía que es simple, tengo en este hígado una lesión que es de una tonalidad similar a la del hígado, puede ocultarse, se me puede pasar por alto. Entonces yo le pongo contraste y en la fase venosa, o sea, la fase portal, recuerden que la porta lleva el 80% de la vascularización al hígado. En la mayor parte del parénquima hepático se me pone blanquito, pero recuerden que las lesiones tumorales son altamente vascularizadas de forma arterial, o sea que yo no voy a tener contraste en ese momento, o no por lo menos una gran cantidad dentro de las lesiones. Así que estas lesiones o las lesiones que hayan se me van a quedar oscuras y el resto del parénquima se me va a poner un poco más blanquito, o sea, me va a aumentar de densidad por el contraste que hay. Eso va a permitir que haya precisamente eso, contraste. ¿Listo? ¿Qué es el contraste? Es eso, es la forma de yo realzar o de poder generar una diferencia entre los sitios los sitios normales y los sitios anormales para poderlos identificar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí me están escuchando o he estado hablando solo? No, doctor, es que yo me perdí un poco. Entonces, usted dice que las lesiones tumorales son altamente vascularizadas en fase arterial, ¿cierto? Sí. Entonces, es que me perdí un poco. Como que cuando están en la fase venosa es cuando se me pierde la imagen o cómo es. Mira, el hígado tiene dos tipos de vascularización. Una vascularización va por la arteria hepática, que es aproximadamente un 20%. La otra vascularización es por la vena porta y es el 80%. ¿Listo? Las lesiones metastásicas generalmente están muy vascularizadas de forma arterial. Entonces, si yo pongo el contraste para la tomografía y veo la tomografía en una fase arterial, puede que me pinten un poquito y me realcen y se me pongan un poco blanquitas las lesiones metastásicas. ¿Listo? Porque está entrando el contraste por vía arterial. Pero el parénquima hepático de pronto no se me va a poner tan blanquito porque recuerda que es solamente un 20% de la vascularización. Mientras que cuando ya está en la fase portal, o sea, cuando ya hizo el contraste, el recorrido por las arterias y va por las venas, entonces en esa fase portal va el 80% de la vascularización para ese hígado. Entonces el parénquima hepático va a tomar mucho contraste. ¿Listo? El parénquima hepático se pone blanquito, o sea, se pone más denso por la cantidad de contraste que entra al hígado en ese momento. Pero las lesiones
por ejemplo, de tipo metastásico, que son altamente vascularizadas, pero de forma arterial, no les va a llegar contraste en ese momento. Así que vamos a tener un hígado con bastante contraste, y las lesiones hepáticas, en este caso metastásicas, las vamos a tener con poco o nada de contraste. Así que vamos a tener un hígado blanco y las lesiones más bien oscuras porque no les está llegando el contraste. A ellas ya les pasó por la fase arterial y ya el contraste se fue. ¿Un poco más claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía tenemos una fase simple, una fase arterial. ¿Por qué sé que es arterial? Porque vean la aorta cómo está. El contraste está todo dentro de la aorta. Y observen que esto ya es una fase más bien venosa o una fase portal porque la aorta, miren que no se ve con tanto contraste. Vamos a ver las tonalidades del hígado. Entonces, en el contraste simple, observen, el hígado está más bien oscuro. Veo la lesión, pero no la logro identificar del todo, porque ambos son más bien oscuritos. En la fase arterial, yo veo que tiene un poco de contraste en la periferia. ¿Listo? Pero no me está realzando mucho. Y en la fase venosa, en este caso en particular de esta lesión, en la fase venosa, me tomó mucho contraste, a diferencia de lo que yo esperaría, por ejemplo, en las metástasis. En este caso, se trata de una lesión que se llama hemangioma. Entonces, él se llenó de contraste en la última fase. Entonces, quiero que notes, por ejemplo, con la pregunta que me hacías, cómo va cambiando la tonalidad del hígado en las diferentes fases. En la fase simple está con una tonalidad un poco más oscura, en la fase de arterial se realza, se pone un poquito más blanco, pero recuerda que hablamos que era un 20% por la arteria, mientras que en ese 80% por la vena porta, mira que toma mucho contraste. Pero al igual, en esa fase venosa, esta lesión tomó bastante contraste. En este caso en particular, se trataba de una lesión que se llama hemangioma. ¿Qué se les ocurre que es esto? Acá les puse la tomografía normal y acá les puse una anormal, aunque esta es un corte más bajo. Pero ¿qué se les ocurre que es esto por delante de la columna? Un aneurisma. Listo, Daniel, perfecto. Entonces, también me ayuda la tomografía mucho en la definición de los aneurismas de aorta abdominal. Observen cómo veo la aorta yo de un calibre normal. Si yo me devuelvo a estas, observen cuando tengo el contraste, se ve bien el contraste llenando la aorta. Pero en este caso, tengo una aorta grande, el contraste está en esta parte central y este resto que no se me está llenando de contraste es parte de trombosis o trombos de ese aneurisma aórtico. ¿Listo? Entonces también me ayuda. Por ejemplo, observen este otro y observen cómo se ve en la proyección o en la reconstrucción sagital, en donde veo esta enorme saculación o dilatación sacular de la aorta y parece que es una aorta infrarrenal. Entonces me puede ayudar a definir esos aneurismas de aorta. En el caso, vamos a avanzar un poco rápido acá para alcanzar a ver algunas imágenes y que veamos algo en el tema de la ecografía. Ya se nos en el tema de abdomen o dolor abdominal agudo. Se utiliza muchísimo la ecografía para determinar diferentes tipos de alteraciones de tipo abdominal, estudios de vía biliar, sospecha de cálculos biliares, renales, dolor abdominal inespecífico, dolor abdominal agudo, identificación de líquido libre. También se puede utilizar para intervención, para hacer biopsias ecodirigidas de lesiones de órganos sólidos como el hígado o también para hacer drenajes, por ejemplo, de líquido acítico o de algunos abscesos intraabdominales. Por ejemplo, ya habíamos visto vesícula biliar. De esta forma yo identifico los cálculos biliares. En este caso, ustedes ven acá
una imagen un poco más oscura que corresponde con barro biliar. La bilis se puede volver espesa y puede generar también problemas allí, y ese es el barro o lodo biliar. En el caso de las litiasis renales, son a veces un poco difíciles de observar dependiendo de su tamaño, pero yo puedo observar normalmente el riñón, observo el seno renal, que es generalmente más graso, se ve más blanco, se ve más ecogénico, y el parénquima renal, que se ve un poco más hipoecogénico. Sin embargo, al interior del seno renal o de los grupos caliciales, yo puedo observar una imagen ecogénica que proyecta una sombra acústica posterior, o sea, proyecta una sombra negra por detrás. ¿Por qué? Recuerden que yo estoy parado acá con el transductor en la pared abdominal. El sonido viaja en este sentido. Cuando llega a este punto, identifica el cálculo, pero como es sólido, como es una piedra, no permite que el sonido pase hacia atrás. Por eso me proyecta una sombra negra por donde no pasa el sonido. Y así yo identifico que se trata de un cálculo. Observen en este caso el cálculo de la vesícula biliar también tiene una sombra negra por detrás que corresponde con la sombra acústica posterior. No pasa el sonido para acá. En el caso del páncreas, yo también puedo identificar pancreatitis. Observen que este es un páncreas normal, donde observo la cabeza, el cuerpo, la cola. Él tiene unas medidas, tiene unas características. Pero observen, por ejemplo, este páncreas ya patológico, donde tengo aumento del tamaño, aumento del grosor de la cabeza, del cuerpo y de la cola, y también disminución de la ecogenicidad, posiblemente en relación con una pancreatitis crónica. Posiblemente a este paciente se le sospecha la pancreatitis clínicamente por ecografía, se le piden las amilasas y posiblemente se le hace la tomografía simple con contraste para terminar de caracterizar. Valentina, las dos diapositivas. ¿Qué duda tienes con estas dos diapositivas? No, doctora, es que no pude escucharme la explicación porque me falló el internet, entonces me sentí ya perdida desde... Ah, bueno, ok, no estábamos hablando de los cálculos, de las piedras. Entonces, en vesícula y en este caso, en el riñón. Una de las características que nosotros buscamos para identificar litiasis o para identificar cálculos es el hecho de que como son piedras, o sea, eso es sólido, si yo estoy acá arriba con el transductor y el sonido va viajando en este sentido, cuando llega acá, la piedra o esto sólido no permite que el sonido pase hacia la parte posterior. Entonces genera una sombra negra. ¿Por qué? Porque el sonido no pasa. Eso se llama sombra acústica posterior y me permite identificar las litiasis. Lo mismo en el caso del cálculo del riñón, donde yo veo una pequeña sombra negra que corresponde con la dificultad del sonido o el no paso del sonido a través de la piedra. De esta manera, por ejemplo, en el hígado, yo puedo observar las metástasis hepáticas, o sea, observo estas múltiples lesiones, pero cuando yo veo esto, como sospecha de metástasis y debería caracterizarse, por ejemplo, con la tomografía simple y con contraste para identificarla. Y este es el caso de la apendicitis por tomografía. Entonces, yo observo un apéndice en un corte transversal y en un corte longitudinal con engrosamiento de sus diferentes capas y con presencia, en este caso, de una litiasis en su interior, de un apendicolito. Entonces, allí yo puedo hacer el diagnóstico de apendicitis. Ojalá siempre se viera así de bien, pero a veces es complicado, sobre todo por la cantidad de gas que hay en el intestino. Listo, muchachos. ¿Preguntas, dudas? ¿Siguen ahí? Sí, doctora, acá seguimos. Listo, Simón. Bueno, muchachos, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Lo de los tornillos. En el caso de la resonancia magnética, cuando hay materiales quirúrgicos, hay que verificar si el material es ferromagnético. ¿Por qué? Porque muchos de los materiales que ponen para
pues actualmente para, por ejemplo, por fracturas, por ejemplo, pues en el tema de ortopedia, son de acero quirúrgico o titanio, que no son ferromagnéticos, o sea, no tienen efecto en el campo magnético, no se van a ver atraídos. Entonces, casi todos esos materiales quirúrgicos tienen una hoja de vida o quedan registrados en la historia clínica o incluso la persona le entregan el material, le entregan a qué corresponde el material en caso de que se tenga que hacer un examen. Por ejemplo, los pacientes que tienen antecedente de un proyectil de arma de fuego alojado en algún sitio, pues no se pueden hacer. Los pacientes con marcapasos, no se pueden hacer. O sea, todo depende, hay que mirar el caso en particular y qué tipo de material es el que tiene en el cuerpo. Y otro dato importante que se me olvidó mencionarles es que con los contrastes siempre debemos hacer, antes de la administración del contraste, uno, la prueba de función renal, o sea, una valoración con creatinina para ver cómo está la función renal, porque estos contrastes van a ser depurados por vía renal. Entonces, pacientes con alteración de la creatinina, pues no se pueden hacer de inmediato, tendrían que entrarse a hacer una protección, una nefroprotección con hidratación parenteral o con medicamentos o poniendo unas condiciones óptimas para poder hacer la realización. Incluso algunos se tendrán que hacer diálisis después de, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica en estadios avanzados. Y pues obviamente como, pues, por ejemplo, en el caso de los contrastes que se utilizan para la tomografía, estos contrastes son yodados. Entonces, estos contrastes pueden, algunos pacientes, ser susceptibles de alergias. Entonces, se hace la investigación de antecedentes alérgicos. Bueno, muchachos, muchas gracias y disculpen acá todos los inconvenientes técnicos, pero bueno, se nos salen un poco de las manos. Ya creo que nos volveremos a ver de pronto el semestre entrante con algunos temas de cardio. Doctor, una pregunta. Dime, Laura. ¿Usted va a mandar notas para el parcial final o se va a evaluar por aparte? Que yo sepa, no. Y si se Listo, fueran a enviar doctor. preguntas, sería algo sencillo con respecto a lo que vimos el día de hoy y lo que charlamos. Pero no Bueno, creo que me vayan a pedir preguntas para el examen. Esto de hoy es para la vida. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Me debo desconectar, debo conectarme a otra reunión. Que estén muy bien. Espero que tengan un excelente final de semestre. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Qué pena, me desconecto y los dejo. Chao.